Gloria a Dios, bienvenidos, Dios los bendiga. Gracias a Dios, este ministerio Jesucristo Gobierna les da la más cordial bienvenida. Y hoy tenemos un predicador, un pastor invitado, nuestro hermano Yahan Pulido, que nos acompaña desde Culiacán, Sinaloa. Gloria a Dios, queremos darle la bienvenida y yo voy a dejar este lugar para que él nos comparta de la palabra de Dios en este día. Hermano Yahan, gracias, Dios te bendiga, eres bienvenido. Muchas Adelante. Gracias. Pues igual me siento en casa. Gloria a Dios. ¿Estás en casa? La verdad estoy en casa, ¿verdad? Y quiero decirle que no ha sido fácil el irme a Culiacán, pero ahorita me da mucho gusto ver a Abraham, me da mucho gusto ver a Patti, porque yo conocí al Señor, nunca se me va a olvidar la fecha que yo acepté al Señor, marcada está en mi corazón, 2 de febrero de 1990, Centro Cristiano Morelos, predicaba Win Meyers. Ahí la verdad es que fue de gran bendición. Yo lo tengo bien presente porque era mi primer amor y yo creo que a nadie se le olvida el primer amor, a mí eso no se me ha olvidado. Y posteriormente pasaron muchos grandes pastores hoy en día, como Marco Barrientos, ahí también lo conocí, Ruth Ríos, ahí también la conocí, Miguel Casina, también ahí lo conocí. O sea, era una iglesia bendecida en gran manera, había palabra. Todos ellos los conocí también. Patti, pues eras parte de. Entonces, mire, por las cuestiones, y tiene que ver con lo que voy a predicar. Yo tuve que salir de ahí por mis errores, porque yo cometo muchos errores. No crean que me fui porque tenía que irme y salió una mejor oportunidad. No, la verdad es que yo me fui por mis errores, porque yo en ese tiempo, y hoy no me da pena decirlo, hoy lo puedo decir abiertamente, porque ahora sé quién soy en el Señor. Han pasado 32 años desde ese febrero de 1990 y yo sigo en el camino del Señor. En las altas, en las bajas, en las no tan altas y no tan bajas, y he tenido que pagar las consecuencias de mis pecados, porque todos los pecados que nosotros cometemos, obvio, a Dios no lo podemos engañar, todo lo que nosotros hacemos siempre va a tener una consecuencia, pero yo aprendí que es mejor enfrentar las consecuencias con el Señor ayudándome a soportar las consecuencias, pero tengo que pagar las consecuencias de mis actos. Y una de esas consecuencias fue tener que salir huyendo, pues porque no voy a dar detalles en eso, no tendría el caso, pero sí lo que Dios ha hecho. Tuve que salir porque me buscaban, yo me puse a robar con amigos, XY, pero yo decía que amaba al Señor. Al paso del tiempo, voy a llegar hasta cómo llego a Culiacán. Llego sin nada a Culiacán, pero antes de eso yo tenía un trabajo muy bueno. La verdad, en ese tiempo pasaron unos años y en alguna ocasión, se acordará Edgar, el pastor Edgar y su esposa Marina, los invité a predicar. Ya el Señor ya empezaba a tratar conmigo, ya empezaba a decirme: el camino es no hay otra opción para mis hijos más que y a veces no queremos ir por el camino del Señor porque nos es difícil. Cuando nosotros alimentamos más la carne, es muy difícil seguir al Señor, porque la carne se subleva, la carne se fortalece, y entonces es difícil seguir al Señor. Pero bueno, yo decidí meterme con el Señor, y la última vez tendrá, no sé, creo que fue por el 2005 que te invité a predicar en una iglesia que el Señor nos permitió trabajar aquí en la Ciudad de México, aquí cerca de Polanco, exactamente, ahí sigue la iglesia. Lo invité a predicar y yo tenía mi buen trabajo, ya era otra posición, ya estaba yo más encaminado en el Señor, buen trabajo en la sociedad bíblica, buen trabajo en gobernación como chofer de Santiago Krill, ganando bien, y un día me dice el Señor: se acabó, quiero que renuncies y quiero que te vayas a Culiacán. Y le digo: híjole, pues como que dejar así el trabajo. Y luego aparte de la iglesia, pues la verdad que tenía una posición de gente de dinero, y aparte me pagaba un sueldo en la iglesia muy bueno también, tenía el carro, todo bien. Y de repente el Señor me dice: muévete. Cuando nosotros no obedecemos, cuando Dios nos llama, es porque no estamos en su espíritu. Entonces ahí cuando nos cuesta trabajo a veces tomar las decisiones. Yo se lo aseguro que a todos nosotros el Señor nos ha hablado nos habla de una o de otra forma, pero el Señor está hablándonos por medio de los hermanos, por medio de los pastores, por medio de muchas formas Dios nos habla. ¿Que no? En mi caso me dice el Señor: vete para allá.
renuncia. Y yo dije, ¿cómo voy a renunciar si ahorita siento que me está yendo bien, hay solvencia económica, ya todo está en paz, estoy trabajando en la obra del Señor, para allá? Entonces yo le dije al Señor, Señor, está bien, me voy a ir, pero yo no quiero llegar allá con mi familia y estar pidiendo siquiera 1 kilo de tortillas a nadie. Dijo, Señor, vete para allá. Bien, esto no se lo conté porque le conté una parte al pastor. Entonces llegamos de aquí, mi niña acaba de nacer, una de mis niñas, tenía 3 años, chiquita. Entonces nos vamos de una ciudad donde no hace tanto calor y llegamos a Culiacán en plena temporada de calor, que son 48, 49 grados. Yo renuncio, le digo a mi jefe, no me da nada de gobernación más que las gracias, le digo al director de Sociedad Bíblica y pues él de misericordia ahí me regaló 20,000 pesos, renuncio después de años, llego sin nada, lo poquito que yo había ahorrado, lo que me da la iglesia, y con lo que llegamos allá, pues lo primero que compramos fue un aire acondicionado, porque no se puede vivir sin el aire, y que la cama, lo más básico. Entonces, mientras yo buscaba trabajo, pues todo el día estábamos en el aire porque es mucho calor, sin darme cuenta que mi niña, Betsabe se llama, le estaba haciendo daño a los pulmones. Y un día, sin ningún peso, hermanos, sin ningún peso, así se lo digo de verdad, un día de repente mi niña empieza a toser y se empieza a poner amoratadita, y pues ya es algo que uno conoce a los hijos, dices, algo no está bien, y corremos al hospital civil, la meten al hospital civil de urgencia, y dice el doctor, ¿sabe qué? Su niña viene muy delicada de los pulmones, tiene neumonía esta niña, necesitamos tratarla de ya, pero no tenemos el medicamento que requiere su hija. Entonces imagínese uno como padre cómo se siente, y dices, y no tengo ningún peso en la bolsa, y entonces yo me salgo, ahorita yo voy a traer el medicamento, y me salí llorando por la avenida principal ahí de Culiacán. Y entonces empieza a conflictuar mi cabeza si hice lo correcto al haber dejado la ciudad, al haber renunciado, pero por otro lado el Señor me dice es lo correcto, y es un conflicto emocional, porque somos seres humanos y tenemos emociones. Y dije, pues lo de menos es hablarle a mi hermano de sangre, a mi hermano Canet, decirle, ¿sabes qué? Mi niña está enferma, necesito que me prestes tanto para el medicamento. Y entonces voy caminando y dije, ni modo, le voy a hablar, aunque me van a decir, no, que tú, porque cuando yo me vine, me dijeron que estaba loco, que religioso, que ya había caído en el extremo de la religión y que cómo era posible. Pero yo dije, bueno, yo sé, el Señor me está llamando. Y dije, le voy a hablar a mi hermano y me va a decir, pues ¿dónde está? No, que tu Dios, ahí está, y me van a decir y me van a echar en cara. Pero dije, ni modo, le voy a pedir a mi hermano porque mi niña se está muriendo. Entonces voy así caminando, veo un negocio de motos y está ahí parado el dueño de las motos, y yo voy bien estresado y dije, pues que me preste el teléfono, ¿no? En eso, ¿cómo me vería ese hombre que me da una palmadita y me dice, ¿todo bien? Y me tocó, no sé si le ha pasado que está uno tan preocupado que a veces un toque que alguien te diga todo bien. Yo me solté a llorar como Magdalena y empecé a llorar y me dicen, oye, cálmate. Entonces me pasa su negocio, yo no lo conocía, me pasa su negocio y ya me desahogo. Le digo, si me deja llorar tantito, y me desahogo, y ya, pues uno se desahoga y piensa un poquito más. Y en eso yo le empiezo a predicar, se llamaba Ricardo, yo le empiezo a predicar y todo, oye, bien, y me dice, oye, sígueme contando. Y cuando me doy cuenta, pues ya le estoy hablando de un Dios poderoso que hace las cosas, y dije, y me dice, oye, dice, pero ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Dije, ahora, ¿cómo le digo que tengo un problema con mi niña si yo le estoy hablando de un Dios poderoso? Y dijo, solvente, que es el dueño de lo. Y le digo, mira, la verdad, le digo, es que está mi niña enferma, le digo, y la verdad quisiera ver si me prestas un teléfono, le digo, para hablar a mi casa a México y que me puedan ayudar para ocupo un medicamento de urgencia. El hombre, sin conocerme, pero sí Dios conociéndome, porque Dios nos conoce, y dice la palabra de Dios que Él sabe nuestras necesidades, y a veces sin que se la pidamos, dice que Él obra por nosotros cuando estamos caminando con Él. Entonces ya le digo eso, me dice, no, dice, abre el cajón de su escritorio y saca y me pone un fajo de billetes. Le digo, no, le digo, yo no se lo estoy diciendo, le digo, para esto, le digo, nada más déjeme hablar. Me dijo, no, dice, ¿sabes? Dice, siento algo en mí, dice, que te lo tengo que dar. No, le digo, vamos a hacer una cosa, le digo, présteme nada más 1,000 pesos, le digo, para comprar el medicamento que se ocupa. Y no, dice, es que no te lo quiero prestar, dice, te lo quiero regalar. Y en eso
me da las llaves. Es la única vez que he manejado un Mustang del año. Me dice, ese es mi carro, dice. Ve y haz tus vueltas, y cuando termines de hacer tus vueltas y de que atiendas a tu niña, vienes por mí como eso de las 6 o 7 de la noche, era como las 11 de la mañana, vienes por mí, dice, para que vayamos a mi casa, dice, y te voy a prestar una camioneta para que tú te muevas. Yo dije, este hombre sin conocerme, bueno, pues ya me voy, porque mi niña ocupaba la atención. Cuando ya contó el dinero para ver cuánto me había dado el hombre, eran 15, 20 mil pesos, o sea, eran puros billetes de 100, me acuerdo. Entonces llego y pues ya compramos la medicina. El hombre, cuando regreso a entregarle el carro, me lleva a su casa, me presta una camioneta sin conocerme. O sea, me dice, esta es mi camioneta, úsala el tiempo que quieras. Su esposa acepta al Señor, a los 6 meses lo matan. Entiendo que era el propósito de Dios, que él necesitaba escuchar que le hablara el Señor, pero desde ahí me dice el Señor, yo te dije que no te iba a dejar. Entonces yo entiendo que debo de alinearme con el Señor y seguir buscando las cosas del reino, y eso tiene que ver con lo que le quiero predicar esta mañana. Mucho de lo que ha dicho ahorita que hablaba la pastora, y ahorita que hablaba el pastor y que hacían esos comentarios, digo, Señor, ¿cómo tú siempre eres perfecto en todo? Porque algo de lo que ellos dijeron es de lo que viene el mensaje. Yo le decía, Señor, ¿qué quieres que comparta? Y me dijo, sobre esto, porque esto es lo que se necesita. Vaya conmigo ahí al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 12. Habla de la historia del rey David. Cuando ya siendo rey, él tiene una meta como rey. La primera meta que tiene el rey David como rey es recuperar el arca del pacto que tienen los filisteos. Acuérdense que en el arca de aquel tiempo del Antiguo Testamento, sobre el arca era donde Dios se manifestaba a su pueblo. Entonces los filisteos, por causa de la desobediencia que ha tenido el pueblo de Israel, por la rebeldía que ha tenido, los filisteos en una batalla, ellos la recuperan como para humillar al pueblo de Israel. Pero cuando David toma el reino, vea lo que dice la historia. Aquí entramos ahora sí en materia, ¿no? Ahorita le voy a contar cómo termina este testimonio y cómo es que yo sigo allá sin nada y cómo es que Dios ha bendecido mi vida, porque de verdad, mire hermano, desde que yo me fui para allá, jamás le he tocado la puerta a nadie para pedirle siquiera un kilo de tortillas. Trabajo, hago las cosas que debo de hacer en el Señor, y cuando a veces hay necesidades, como todos, no les voy a decir que me quedo ahí esperando que caiga el maná del cielo. Yo tengo que trabajar también, tengo que buscar la forma, pero cuando trabajo y no veo las cosas, me quedo a esperar, porque sé que Dios siempre tiene la última palabra. Y Él siempre la tiene, pero tiene que ver con la predicación. Escuchen, segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 12. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos? 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, vuelve a decir ahí, Agio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué dice? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ahí me voy a detener un momentito para que vayamos asimilándonos nosotros en esa historia. Dice que David ya sabe dónde está el arca, ya sus oficiales le dicen el arca se encuentra en tal lugar, y dice David que se prepare el pueblo que tengo, que se preparen los cantores, que se preparen los sacerdotes, y una cantidad del pueblo vaya conmigo. Dice que eran 30,000. ¿Usted se puede imaginar una marcha de 30,000? 30,000, dice, iban cantores, iban los que tocaban instrumentos, iban con gran júbilo, porque David iba a recuperar el arca sobre la cual se invocaba el nombre de Jehová. Ahora pregunto, espero que leamos la Biblia. Había 3 elementos muy importantes dentro del arca. Alguien dígame que no sea el pastor ni el líder. ¿Qué contenía el arca dentro, Abraham? Las piedras.
La vara que reverdeció. La vara de Aarón. Las piedras de la ley, de las tablas de la ley. Falta uno. Y ahorita hicimos el comentario antes de la predicación. Por eso digo que Dios es perfecto. La vara de Aarón, las tablas. Y el tercer elemento era una porción del maná que había caído del cielo. Las tablas de la ley, la vara de Aarón, que nunca se secaba, que permanecía verde y permanecía todo el tiempo fluyendo aceite, que tiene que ver con el Espíritu Santo, y una parte del maná del cielo que no se podía ni se echaba a ver, estaba vigente todo ahí. Ojo, entonces David sabe que en esa arca Dios se manifiesta y por eso organiza todo un gran pueblo para ir. Sigan conmigo a la lectura, ¿no? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, dice, porque los bueyes tropezaban por la presencia que tenía ya el arca, ya traen el arca. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ojo, todo va en fiesta, todo va enfiestado, pero de repente Usa dice que no tuvo temor de tocar siquiera el arca, y dice que él la toca, y ¿qué dice? Se encendió el furor de Jehová porque no tuvo la temeridad de tener una vida santificada, de ser recto delante de Dios para haber tocado el arca. Y dice, entonces el furor de Jehová se encendió contra él, lo hirió allí y cayó muerto. Fíjese, es que esto apenas empieza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto, y vuelve a decir, junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Ojo con lo que dice el versículo 9. ¿Y temiendo quién? Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Ahí me detengo. Viene la alegría, vienen cantando, y el poderoso de Israel, y hay muchas formas y todo lo que usted quiera, los cantos de aquella época, y de repente cae un hombre muerto, hay un alto, hay un silencio, viene una tristeza sobre David y sobre todo el pueblo, me lo imagino yo, porque tenemos que imaginarnos y tratar de pensar en la lógica que sucede. De modo que entonces ven que David se entristece, y yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, yo me imagino que en esa historia David pregunta si alguien quiere quedarse con el arca. 29.999 hombres dicen no. Fíjese, nadie se atreve a llevar el arca, ni David mismo en ese momento. Entonces por ahí alguien le ha de haber dicho, oye, ¿por qué no dejamos la casa, el arca en la casa? Ahí vive un hombre llamado Obed-edom. ¿Por qué no la dejamos ahí? Y dice que entonces David toma la decisión de que lleven el arca a la casa de Obed-edom. Yo me imagino que llegaron y tocaron la puerta de Obed-edom, esperando ver qué iba a pasar con su vida, porque ellos acaban de ver un momento atrás que Usa, por querer tocar el arca sin tener temor de Dios, cae fulminado y cae muerto. Entonces yo me imagino que cuando tocan a la casa de Obed-edom, todos están expectantes para ver qué sucede. No creo que le hayan dicho, oye, fíjate que se acaba de morir un hombre porque tocó el arca. No, nadie le dijo a Obed-edom eso, sino que dice, fíjese cómo dice la escritura, de modo que David, versículo 10, no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo, ¿cuántos meses? 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Entonces llegan a la casa de Obed-edom, tuvieron que haber tocado la puerta, y Obed-edom le ha de haber contestado, ¿quién? Y le han de haber dicho, venimos, aquí viene el rey David. Oh, mi señor rey. Y ha de haber dicho David, queremos dejar el arca en tu casa. Y todos expectantes a ver si ese hombre caía muerto también. Pero como Obed-edom era un hombre que temía a Jehová,
Él y toda su casa. Él era un hombre que tenía muchos hijos, que tenía muchos nietos, aproximadamente tenía 40 hijos con varias mujeres, porque les era permitido en aquel tiempo, o ya no, y nietos y todos, pero dice que toda su casa, él a toda su casa les enseñó a temer a Jehová, porque no dice la Biblia que hubo una muerte en la casa ni en la familia de Obed-edom, sino que dice Obed-edom: mi rey, pase el arca a la casa, pase el arca a la casa. Y se han de haber quedado todos sorprendidos de ver que ese hombre, ni nadie de los que estaban en su casa murieron. Entonces David regresa, fíjese, y estuvo ahí el arca, y David se regresa. Ahí en la ciudad donde David estaba, había una gran multitud que estaba esperando que llegara David con el arca. Y entonces vienen 29,999 todos entristecidos porque David se le da el gozo porque muere Usa. Viene triste porque no trae el arca, y me imagino que los atalayas que cuidaban la ciudad dan aviso: por allá viene el rey David, calienten la barbacoa, prendan y que toque la música. Y llega David y les dice: no hay fiesta, cada uno a su casa. ¿Saben que los chismosos siempre han existido? Hay muchos chismosos que están viendo qué es nuestra vida para hablar lo que es nuestra vida. Yo le pregunto, si nosotros fuésemos en esa multitud de los 29,999 que quedaron después de que muere Usa, si el rey David le dijera en este momento: ¿podemos dejar el arca en tu casa? Porque David dice: ni yo me la puedo llevar. Porque una de las cosas que David aprende con Dios es que él debe de ser honesto con Dios. Porque el no haber sido honesto con Dios cuando tomó a aquella mujer le costó la muerte de un hijo que no tenía la culpa, pero la ley era la ley, ojo por ojo y vida por vida. Y cuando se muere ese niño, ¿se acuerda toda la maquinación que tuvo David para tomar a la mujer que no era suya? Mandó matar al esposo, se hizo como que yo no sé nada, pero Dios sí le manda a decir por medio del profeta: sí, eres tú el que está mal, y se mete a llorar: ay, perdóname, pero Dios no le resucita al niño. David tiene que entender que tiene que ser honesto con el Señor. Por eso cuando muere, David no se aferra a llevarse el arca a su casa, sino que dice: no, espérense, no quiero llevar una mortandad a la casa, no quiero traer mortandad al pueblo. Dice: tampoco me la llevo. Alguien se la quiere llevar, no, pues tampoco, déjenla en casa de Obed-edom. Dice Obed-edom que pase el arca, y está el arca de Jehová en la casa de Obed-edom. Dice: y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. Ojo, aquí vienen los chismosos. ¿Qué dicen de nosotros la gente, hermanos? ¿Qué dicen de tu casa? ¿Qué dicen de mi casa? ¿Qué es lo que hablan de nuestra casa? Porque de la casa de Obed-edom le fueron a decir al rey después de 3 meses, le dijeron: oye rey, fíjese cómo dice, versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Porque empezaron a ver que algo estaba sucediendo en la casa de Obed-edom, porque dice que todo lo que él tenía, por causa, consecuencia de la presencia de Dios, estaba siendo bendecido todo. Me imagino yo que ahí donde vivía Obed-edom, en esa tierra donde él vivía, los vecinos empezaron a ver cómo le hace. Y le han debido preguntar: oye, ¿cuál es el secreto? ¿Jugaste a la lotería? ¿Prendiste veladora? ¿Tienes algún santo? Y Obed-edom jeteó como se lo enseñó a su casa. Les ha de haber dicho: no, está la presencia de Dios en mi casa, y por causa de la presencia de Dios en mi casa, todo está siendo bendecido. De modo que cuando yo hoy en día decido meter a Dios en mi casa, y decido que Él sea el dueño de mi casa, y decido que Él sea el dueño de todo lo que tengo, de todo lo que hago, Él empieza a bendecir. Porque yo me someto al señorío del Señor. Dice Obed-edom: esta es la fórmula, esto es lo que está pasando. Nadie ha caído muerto por causa de la presencia de Dios, porque todos amamos a Dios en esta casa. ¿Qué dijo Josué? No sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos
a Jehová. ¿Y cómo le fue a Josué? Bendiciones. El problema es cuando yo no entiendo que para que mi vida sea fructífera y para que mi vida vaya de victoria en victoria, de gozo en gozo, de victoria en victoria, necesito tener la presencia de Dios en mi casa. Le fueron a decir: rey, ¿no te has dado cuenta que allá donde dejaste el arca, allá Dios está bendiciendo a su casa? Allá no hay maldición, allá no hay enfermedad, al contrario, hay todo lo demás, hay bendición, hay prosperidad. ¿Por qué? Por causa de la presencia de Dios. Y hoy muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga sin que Él sea el dueño de nuestra casa. Y entonces sucede lo que dice, mire, vaya conmigo ahí al Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Pablo regresa a una iglesia establecida en Corinto donde está sucediendo algo que hoy en día sigue sucediendo con muchos cristianos que conocemos al Señor. Dice: derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Usted y yo necesitamos derribar argumentos falsos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Su palabra. Su palabra. ¿Qué llevaba el arca? Las tablas de la palabra de Dios. Se tenían que cumplir al pie de la letra porque era la palabra de Dios. Cuando nosotros levantamos falsos argumentos en contra de la palabra de Dios, entramos a un proceso de una muerte espiritual. Mire, falsos argumentos que yo he visto, que yo lo he visto con hermanos en la fe, que me ha tocado verlo, estar en casa con ellos. Conozco cristianos, no voy a hablar del que no conoce, de los que conocen al Señor. Conozco cristianos que piensan que la provisión financiera tiene que ver con ir a jugar en un casino. Levantan un argumento falso. Hay cristianos que siguen jugando a la lotería porque levantaron un argumento falso y no se fueron a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que para que yo sea bendecido en mis finanzas, debo de traer los diezmos y debo de traer las ofrendas para que Él pueda bendecirme. Es la única parte donde Dios dice: y si no me creen, pruébenme en esto, dice el Señor. Es la única parte donde el Señor dice. Pero como yo he decidido levantar argumentos, escucho argumentos falsos. A lo mejor usted los ha escuchado donde dicen: no, el diezmo ya no es bíblico, Dios no necesita sus ofrendas. Empezamos a levantar argumentos falsos, pero seguimos siendo cristianos. Yo debo de derribar los argumentos falsos. Dice: y toda altivez. ¿Qué es una altivez? Es cuando yo conozco lo que dice Dios, pero cuestiono lo que dice Dios. Se empieza a formar una altivez en mi corazón. Ya tengo un argumento falso. Hay cristianos que siguen tomando porque dicen que no es malo tomar. Hay un mal argumento en ellos. Hay una altivez en su corazón. Se aprovechan a veces hasta mal educados de la palabra. Dicen: todo me es lícito. Dice la Biblia que todo me es lícito. Levantan un falso argumento. Conozco cristianos, fíjense, cristianos que todavía se ponen ahí la pulserita roja por el mal de ojo. Yo los conozco de verdad. Mire, no es algo que me han contado, es algo que yo he visto con hermanos, por lo menos allá en Culiacán o en otros lados donde he visto y llego, son cristianos que tienen la veladora, que todavía en su comedor tienen el cuadro del cuerno de la abundancia. ¡Qué falso argumento! ¿Por qué? Porque no quieren estar sometidos a lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, fíjese, Obed-Edom cumple la palabra al pie de la letra y dice: que pase la presencia, que pase el arca, rey, aquí la puedes dejar, el tiempo que tú quieras aquí va a estar. Y entonces Dios dice: yo voy a bendecir la casa de Obed-Edom, porque mi palabra no cambia, el Señor no cambia, su palabra no cambia, no va a cambiar lo que dice Él en su palabra por conveniencia de nosotros. Entonces, cuando yo levanto un falso argumento y viene la soberbia en mi corazón, no puedo someter los pensamientos a la obediencia de Cristo.
Porque voy a estar cuestionando. Mire, ¿sabe por qué muchos dejan de congregarse en la iglesia? Porque escucharon un falso argumento. No lo que dice la Biblia. La Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos ya lo tienen por costumbre. ¿Qué pasa si yo me dejo de congregar? Me voy a enfriar. Pero como hay un falso argumento al cual yo le estoy dando cabida, pues Dios está en todos lados. No seas religioso, hay tanta iglesia. Pues sí, cierto, tiene razón. Y empiezo a levantar falso argumento, empiezo a levantar una soberbia en mi corazón, donde digo, estoy en lo correcto. Y se me olvida que la palabra de Dios es veraz, y se me olvida que la Biblia a mí me dice, no dejando de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. Y la Biblia también me dice, no vengas a ser oidor. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos de ser oidores de la palabra de Dios? ¿30 años, 40, 50? Pero se nos olvida que no nada más seamos oidores, basta de ser oidores. No hay tiempo para seguir siendo oidores, hermanos. No hay tiempo ya para nosotros. Estamos a la puerta del Armagedón, estamos a la puerta del arrebatamiento. Se necesita que la iglesia, que se hable de nosotros lo que se hablaba de Obed-Edom. Él está siendo bendecido en todo lo que tiene y toda su casa está siendo bendecida. Se necesita ser hacedor de la palabra. Por eso dice Obed-Edom que pase el arca. Sin embargo, David dice, no me puedo llevar el arca. Entonces, voy al primer punto, que tiene que ver con la tabla, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17. Jesús está orando, Jesús está pidiendo por los discípulos. Necesitamos la palabra, hermanos, todos los días. Decía la pastora, hoy no queremos ni orar. Levantamos tantos argumentos para meternos con Dios, que estoy cansado, que no tengo tiempo. Pero yo digo, ¿cómo podemos estar cansados? Pero para las redes no estamos cansados. Para la televisión, para las series, la nueva serie, o qué sé yo. Pero para Dios siempre tenemos una excusa. Dice Juan capítulo 17, versículo 17, dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Fíjate, Jesús está diciendo, pidiendo por sus seguidores, por nosotros, santifícalos en tu verdad. Usted y yo necesitamos santificarnos todos los días, decía la pastora, todos los días yo necesito santificarme en la verdad. Tu palabra es verdad. De modo que cuando yo leo la Biblia, cuando yo estoy buscando entender, aplicar, poner por obra lo que dice su palabra, estoy santificándome en la palabra de Dios. No soy santo, no soy un santo, soy un hombre con pasiones, como decía Pablo, con errores, cometo errores, pero mientras yo me aboque a la palabra de Dios, cometeré el mínimo porcentaje de errores, porque estoy buscando lo que dice el Señor, estoy agradando lo que dice el Señor. ¿Y qué produce el que yo esté en la palabra de Dios? Dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. De modo que cuando yo me meto a la palabra de Dios, estoy aumentando mi fe. Tenemos dos opciones de ver nuestra vida, hermanos. Hay dos, Abraham, no hay tres. O camino por fe, confiando en lo que dice Dios, creyendo lo que dice Dios en su palabra, porque estoy caminando por fe, dice, o puedo seguir caminando por vista. Y en el camino de la vista hay muchos falsos argumentos, y me van a presentar una puerta espaciosa, ancha. Dice, pero es el camino de la perdición. Pero si yo decido caminar por fe, empiezo a atesorar con su palabra. Juan capítulo 6, versículo 68. Entonces le responde Simón Pedro, Señor, ¿pero a quién iremos? Y yo digo, ¿a quién iré? Tu palabra, tú tienes palabras de vida eterna. Su palabra la tengo que atesorar en mi corazón para poder esperar confiado en el Señor. Por eso iban las tablas de la ley para el pueblo. Yo pregunto si realmente atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Dijo Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien, pero tiene que ver con mi relación con la palabra de Dios. No como decía la pastora, muchos nada más llegamos el domingo, leemos la Biblia y volvemos a poner la Biblia y hasta el próximo domingo la vuelvo a leer. No, hermanos. Obed-Edom, todos los días, quiero imaginarme que les recordaba a sus mujeres, a sus hijos, a sus sirvientes, porque dice, y todo lo que tenía Obed-Edom y toda su casa con todos los sirvientes estaba siendo bendecido. ¿Por qué? Porque Obed-Edom les recordaba, yo creo que todos los días, no robarás, no matarás, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no dirás falso testimonio. Y yo quiero entender que Obed-Edom les hacía entender eso. Ahora, Josué le dice aquí al Señor, nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Realmente nosotros meditamos en la palabra de Dios de día y de noche? ¿Realmente? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más, Abraham? ¿Cuánto tiempo más, Pati? Los pongo ellos porque son los que conozco, ¿eh? ¿Cuánto tiempo más, Noelia? ¿Cuánto tiempo más, Edgar? ¿Cuánto? ¿Ricardo? Francisco, ¿cuánto tiempo más, Francisco? Porque la palabra ahí está, Dios no ha cambiado su palabra. Él no la va a cambiar su palabra porque no esté yo de acuerdo. Tu palabra es verdad, dice Pedro. Tu palabra es verdad, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, si yo no puedo atesorar la palabra de Dios, tengo un gran problema. ¿Y sabes cuál es el problema, Noelia? Que el pecado ciega el entendimiento del hombre. Le voy a hacer el paréntesis. Es una historia, la del hijo pródigo, ¿la he escuchado? Sí. A mí me encanta esa historia. Bueno, usted ya se la sabe, se la resumo. Dice que el hijo pródigo, que es una enseñanza literal donde somos nosotros, está en la casa de su padre, nada le falta en la casa de su padre, todo tiene, pero se cansa de las reglas que tiene la casa de su padre. Y como Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros, Dios respetará tu libre albedrío. Jamás Dios te impondrá su palabra, mi amado hermano. Jamás Él impondrá su palabra en tu corazón. Yo decido que su palabra, por convicción propia y por libre albedrío, su palabra gobierne mi vida. Dice el hijo pródigo, estoy cansado. Ay, mi papá quiere que oremos. Mi papá quiere que le demos gracias a Dios. Dice, Padre, dame lo que me corresponde. Y dice, pues ahí te va. ¿Cuál fue la vida del hijo pródigo cuando se fue? Una falacia de vida aparentemente buena. Se gastó la herencia con los amigos, levantando falsos argumentos. ¿Cuántos amigos no le dirán, ay, qué bueno que te saliste de la casa de tu padre, mira, esto es la vida? Pero al final, el punto a que quiero llegar es por la palabra. Al final dice que se encuentra en una situación humillante. Se encuentra apacentando cerdos, los cerdos eran animales de maldición, inmundos. Se encuentra apacentados. Usted no cree que los cerdos viven en una suite con alfombra. Los cerdos viven en el estiércol porque esa es su naturaleza. Y él se encuentra apacentando cerdos y sin paga. Fíjese la condición, fíjese cómo el enemigo, ¿cuál es el enfoque del enemigo? Es enemigo de nosotros por causa de Dios, y dice que él tiene la encomienda de robar, de matar y destruir, y lo va a hacer si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios. El hijo pródigo dice que se encuentra apacentando cerdos, dándoles de comer, y dice que se ponía abajo del hocico de los cerdos para que si caían las moronas, esas se comieran. Pero me encanta esto que dice, y le puse aquí el paréntesis, versículo 17 y 18 de Lucas, no lo busque, después lo dice, y volviendo en sí. El problema es que muchos cristianos, que también conozco, ya no pudieron volver en sí, porque el pecado ciega el entendimiento. El yo apartarme de la palabra de Dios va a cegar mi entendimiento de Dios. Sin embargo, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Acaso no dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre
Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El punto es que dice que él pudo volver en sí. Si yo me aparto de la palabra de Dios, llegará un momento que no voy a poder volver en sí. Se va a cegar mi entendimiento, se va a levantar soberbia en mi corazón hacia la palabra de Dios. Me voy a enfriar, me voy a apartar. Necesito la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me va a mantener. Por ella voy a vivir, por ella me voy a santificar. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. De modo, hermanos, que si tú quieres que la presencia de Dios empiece a bendecir tu vida y todo lo que tienes, necesitas todos los días la palabra de Dios en ti, en tu casa, en tus hijos, en los hijos de tus hijos, para que entonces seas bendecido en todas las cosas. Y yo, desde que estoy allá en Culiacán, ya voy para 10 años, nunca he ido a tocarle la puerta a nadie para pedirle que me preste siquiera para comprar un huevo. Pero permanecemos en la palabra, al costo que sea. Le dedicamos tiempo a la palabra más que a lo secular. Un equilibrio, pero donde le damos preferencia a la palabra de Dios. Número 2 dice que la vara de Aarón, pedazo de vara, dentro de un arca, sin oxígeno, no se secaba. Reverdecía, siempre estaba reverdeciendo y desprendía aceite. ¿Qué tiene que ver con el Espíritu Santo, con las cosas espirituales? Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Romanos 8:15 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Fíjense, los que son del Espíritu, en las cosas espirituales piensan. Le dijeron al Señor: no te vayas, cuando resucitó, ¿se acuerdan? No te vayas, Señor, ya entendimos que sí, que tú eres el Cristo. Y les dice el Señor: me tengo que ir. Pero, el pero de Dios: pero no los voy a dejar, sino que vendrá sobre ustedes la promesa, y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, y va a sellar la vida de ustedes como mis seguidores, y el Espíritu va a venir con poder, y tendrán el poder que ha resucitado mi cuerpo de la muerte, y el Espíritu les va a guiar por toda verdad, el Espíritu les va a decir por dónde caminar, ¿que no? Y entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo viene a sellar el pacto, viene a hacer una obra con nosotros. Y cuando somos guiados por el Espíritu, hablo por mí, cuando haces las cosas malas, el Espíritu te dice, no sé si a usted se lo diga, pero a mí me lo dice. Mire, le voy a dar, es un híjole. Yo tenía una cosa, ya no la tengo. A mí me gustaba decir groserías todavía, como pastor. Claro que no las decía con los hermanos, porque pues qué quemadota. Y el Espíritu me decía, límpiate. Me hacía como que no lo veía. Una ocasión esa es una para mi vergüenza. Ahí en Sociedad Bíblica enfrente había un café, y un día vino un pastor de Guatemala, y el director me dijo: mira, no lo voy a poder atender, atiende al pastor de Guatemala hasta la tarde, porque tengo cosas que hacer. Y yo dije, pues suave, pues yo puedo comer a donde quiera, al fin está dentro de los gastos, porque pues es el pastor que viene de Guatemala y todo. Y le digo, oye, brother, fíjate que ya lo recogí en el aeropuerto, llegamos a la oficina, pero digo, yo tenía mi guardadito. David dice, no me voy a llevar el arca, porque David sabía que él tenía algo, no dice qué, nadie dice, nadie se lo lleva, pero sabes que Dios siempre todo lo sabe, y que el Espíritu Santo siempre nos va a estar diciendo, cuando buscamos las cosas espirituales, nos va a decir, esto no, digo, no nos lo va a impedir, ¿verdad? Yo decido si lo hago o no. A mí me venía, dice, refrena la boca, refrena tus palabras, pero bueno, como yo lo hacía con los no cristianos, salimos algo con el pastor, y digo, mira, allá enfrente venden un café, y cuando voy saliendo así, ¿qué pasó? Me traicionó el subconsciente, porque siempre vamos a sacar tarde que temprano la esencia de lo que somos. Yo también tomé, y recuerdo que cuando tomaba y tenía que trabajar, al otro día
me lavaba la boca, me tomaba casi 1 litro de astrigosol y me llenaba de perfume, y llegaba y me decía el jefe, ¿tomaste, verdad? No. ¿Por qué? Porque era lo que desprendían mis poros, el alcohol. O sea, aunque lo quisiera esconder, no se podía. ¿Sabes que nuestra vida espiritual, tarde que temprano, desprende lo que es realmente? No lo podemos ocultar, porque dice la Biblia, Dios no puede ser burlado, jamás Dios va a ser burlado, pero sí nos va a dar la oportunidad en su misericordia de que dejemos de hacer lo que estamos haciendo mal. Y a mí me lo venía diciendo, bájale. No quise, pues ahí te va, pues. No, el Señor no exhibe a nadie, nosotros nos exhibimos por nuestra imprudencia. Y salgo con el pastor y viene una camioneta como que nos iba a atropellar. Y le dije, hijo de... Le recordé como 10 veces a su mamá y se para por allá la camioneta y bájate. Y cuando reacciono dije, el pastor estoy... Y el pastor se me queda viendo así. Híjole, te hubieras dicho que no es algo de Tepic. no, espérense. ¿Sabe? El problema es que cuando pecamos queremos justificar las cosas. Queremos justificarlas porque la soberbia nos llena, porque no hay una palabra que esté constante en nuestra vida. Pero cuando estás en las cosas espirituales, cuando estás en la palabra, ahí está el Señor contigo. Y entonces voltea el hermano y empieza a decir, viste, brother, casi nos atropella, discúlpame, se me salió, pero casi nos atropella. No pasa nada, dice el pastor. Dije, le va a decir al director. Y una de las cosas para permanecer en sociedad bíblica tiene que ver con el testimonio. Si no tenías un buen testimonio, no había trabajo. Y no, ya se acabó este trabajo. Bueno, ahí lo estoy capoteando. Dije, ahorita que vayamos a comer, lo voy a llevar con un hermano que tiene un restaurante en la zona rosa, lo voy a impresionar. Y entonces, al hermano ese del restaurante tenía como unos 6, 7 meses que no lo veía. Entonces, oye, brother, ¿te gusta la comida yucateca? Y para suavizar las cosas, el hermano veía bien serio conmigo, porque había sacado la esencia de lo que realmente era. Sin embargo, el Espíritu me venía diciendo, bájale, güey, ahí no acaba. Llegamos, oye, Martín, mira que el pastor de Guatemala y todo, bienvenido, todo. Me dice, oye, dice, tenemos un pollito que comernos. Y me ríe y empieza a trabajar. Digo, no, pues, yo le digo, tú, pastor, dice, pero come, dice, porque si te lo digo ya no vas a querer comer. Yo soy de esos que se avienta hasta 10, 15 tacos de cochinita. Pero dije, no, nada más 2, ya quería que yo me dijera. Me dice, mira, dice, ¿quieres que te lo diga aquí? Le digo, no, el pastor ya me conoce, le digo. ¿Seguro? Sí. Mi amor, ve, le habla a su esposa, le habla a su hija y le habla a su hijo. Y yo quemando cinta, dije, pero si yo no lo he visto, dije, no, mira, tanto que no lo veo, no he hablado con él. Para mí que me está jugando una broma, todavía yo pensaba. Este hombre, Martín, Florencia y Niza, ahí están Los Arcos, restaurante Los Arcos, en una rosa, cuando vaya y véalo. Este hombre, por su testimonio, yo le prediqué un día, aceptó al Señor, toda su familia trabaja ahí, un restaurante de 3 hijos, todos son cristianos por su testimonio de él. Y me dice, dímelo, venga, viene la esposa, vienen los hijos, y me dice, delante de él, échale, le digo. Me dice, en la mañana, dice, me decepcionaste tanto, pastor. Le digo, pero yo, Martín, le digo, yo no te he visto, hermano, le digo. Me confundiste o algo, no, dice, eras tú, dice. Y por cierto, ibas con este pastor, dice. Yo era el de la camioneta que te quise jugar una broma y me dijiste, tantas veces me recordaste a mi mamá y me agarró el alto y todavía me seguiste retando que me bajara y me iba a bajar, dice. No para pelear contigo, pastor, dice, sino para que vieras que era yo, pero mi esposa me dijo que no. Y todavía me la volviste a recordar cuando me arranqué. Todo me lo dijo. ¿Sabe qué vergüenza pasó en mi vida? Agaché la cabeza de vergüenza. Sentí que se me vino un agua fría, que las piernas se me quedaron sin movimiento y empecé a llorar. Y él, sin embargo, me abrazó con su hija, con todos, y me dijo, pastor, nosotros te amamos. Dice, pero deberías de cuidar tus palabras. Qué lección, ¿no? Hoy se me meten los que los bendigo, ¿verdad? Pero tuve que empezar a ser honesto con Dios. Tuve que empezar a buscar las cosas espirituales. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y si hablamos de las cosas de la carne, ¿cuáles son los frutos de la carne? Digo pues, Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne
contra del Espíritu, es en contra del Espíritu, y el Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, por si se nos ha olvidado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo lo que sea semejante a eso. Entonces, si yo no mantengo una relación espiritual con Dios por su palabra, buscando las cosas espirituales, me va a pasar lo que a Usa, porque no le voy a tener miedo ni siquiera a lo que dice Dios en su palabra. Dice Obededón: ¿qué pase? No hay problema, rey, a la hora que quieras. ¿Estamos buscando las cosas espirituales en nuestra vida realmente? ¿Seguimos satisfaciendo los deseos de la carne? Porque hay una enemistad, van a estar chocando. Pero dice: pero los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios, los que hacen las obras del Espíritu. ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál es el fruto? Es fácil saber si estamos buscando las cosas del Espíritu o no, hermano. Basta con ver qué fruto tenemos. Yo siempre he dicho esto: ¿quieres saber cómo está tu vida espiritual? Ejemplo sencillo: manda a alguien, a algún conocido tuyo, que vaya y toque la puerta de tus vecinos y pidan referencias de ti. Allá salimos a evangelizar y me he encontrado: oiga, mire, es que le vengo a hablar de Jesús, y le damos el rollo y dice: a mí no me venga a hablar de Jesús. ¿Pero por qué? Fulano de tal que se dice cristiano es peor que el demonio, dice. Porque es un... ¿Sabe por qué a veces nosotros somos vituperados por causa del evangelio? Por hombres y mujeres que no quisieron nada con la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, por hombres y mujeres que se dicen ser cristianos, pero que satisfacen los deseos de la carne. Y por causa de eso mucha gente, por el testimonio, no quiere. Yo no sé si todos los que vivían ahí al lado de la casa de Obededón se convirtieron, pero algo sí se dieron cuenta: que todo lo que él tenía, y todo lo que había en su casa, y todos los que estaban en su casa, estaban siendo bendecidos. Es fácil saber si nosotros estamos buscando las cosas espirituales o no. Es una decisión propia. Mire, aquí va la otra parte del testimonio, es más amplio el testimonio. Y entonces Yahán se da cuenta que se volvió a equivocar. Y cada equivocación tiene una consecuencia. Y en mi equivocación, pero en la gracia de Dios, o sea, va al mismo padre, mi equivocación y la gracia de Dios. En mi equivocación me secuestran hace 5 años. Ahí en Culiacán, me levantan, me golpean, me dicen que me van a matar, tienen los datos de mi familia. Pero antes, como Dios siempre va un paso antes por sus hijos, fíjate que suave es el Señor. ¿Cómo iba con el pueblo cuando lo sacó de la servidumbre de Egipto? Iba delante de ellos con una llama de fuego. Él iba delante de ellos, ¿sí o no? Los iba cuidando al frente, los iba cuidando. El Señor siempre va delante de todas las cosas. Pero hay que reconocer cuando nos equivocamos. Ahora, tampoco nos vamos a aprovechar de la gracia para seguir pecando una y otra vez por costumbre, hermanos. No puede ser así. Híjole, me equivoqué, me secuestran todo y me dicen: te vamos a matar, me empiezan a pegar. Pero meses antes, yo le empiezo a dar clases a una persona ahí de música, todo, sin saber que esta persona
es la hermana del Chapo Guzmán. Yo no lo sabía, después me entero. Pasa eso, me empiezan a golpear. Y yo le digo, oye, pues si yo no soy esa persona que tú dices, pero si de algo te sirve, yo conozco a tal persona. Fue como que la palabra mágica para que no me pegue. Del 8 de diciembre al 22 de diciembre estoy secuestrado. Mi familia ya estaba allá, levantan acta, todo lo X, ya todo lo que tiene que ver. Pero el Señor guarda mi vida. Salgo, sí, con los primeros golpes, ¿no?, que me dieron. Pero salgo, todavía no empezábamos la iglesia. Y después el Señor mueve a esta misma persona, de estos familiares que le digo, y me dice, pastor, ¿qué necesita para su iglesia? Pues dinero. Aquí hay tanto, casi $500,000 pesos. Vaya y haga lo que dice que tiene que hacer. Porque Dios, cuando tú te ocupas de las cosas espirituales, Dios siempre va a extender su mano en el momento preciso para bendecirte. Fíjate, David dice, no me voy a llevar el arca, ¿eh? Nadie de los que estamos aquí no la vamos a llevar. Dice que pasaron 3 meses. ¿Tú sabes cómo termina David su reino? Nunca sus enemigos pudieron quitarle la vida. Terminó viejito, lleno de días, con la mujer que amaba, con el hijo que amaba, su reino en completa paz, su reino bendecido. Sus enemigos tenían miedo de David. ¿Sabes por qué? Porque David, fíjate, la Biblia dice que el mismo Señor dice de David, no hay otro en el reino conforme al corazón que tiene mi siervo David. A pesar de sus errores de David, David entiende que tiene que ser honesto con Dios, que tiene que guardar la ley, que tiene que buscar su presencia para que Dios pueda respaldar su reinado, para que Dios pueda respaldar todo lo que él tiene que hacer. Entonces, si yo no puedo mantener la palabra de Dios en mi casa, si yo no puedo mantener una relación con el Espíritu Santo, voy a estar luchando en mis fuerzas, voy a estar caminando por vista y no por fe, y voy a estar levantando uno y otro argumento. Punto. O me ocupo de las cosas espirituales que requieren el esfuerzo de mi vida. Yo no tengo que ser como el mundo. Aunque estoy en este mundo, no debo de hacer las cosas que el mundo hace, porque yo fui comprado a un precio de un sacrificio, de un martirio de un hombre que era justo y que no tenía pecado, pero murió por mí. Yo debo de buscar las cosas espirituales, porque cuando yo busco las cosas espirituales, mi provisión viene del cielo. Y cuando viene del cielo, abunda. Abunda. Se acabó el Yahán tranza, que tenían que transar para tener. Ese Yahán murió. Empezó a vivir el Yahán espiritual, el que cree en las cosas que dice Dios, el que está dispuesto a hacer lo que dice Dios, el que está dispuesto a apartarse de las cosas de la carne por buscar las cosas espirituales. No ha sido fácil para mí estar en una ciudad que no conozco, sin familia, sin mis hermanos, sin mi madre. Pero Dios me da todos los días la fuerza que yo necesito. Y Dios me da todos los días el entendimiento cuando busco su palabra. Y Dios me dice por medio de su Espíritu por dónde debo de caminar para permanecer en lo que tengo que hacer. Dice Obededón, pásala, rey. Y entonces los chismosos van y le dicen, oye, David, mira, allá la dejaste y ya está haciendo bendición. Espérense, ahorita voy por ella. Porque la misericordia de Dios todos los días se manifiesta para nosotros. Si hoy despertaste, quiere decir que la misericordia está sobre tu vida para cambiar y para dejar a un lado lo que tienes que dejar de hacer. Porque válgame Dios, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo.
Número 3 dice el maná del cielo. Juan capítulo 6 versículo 48 al 51 dice Jesús: yo soy el pan de vida. Fíjese, dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Esa porción del maná se encontraba dentro del arca, porque lo que decía el pastor, mire, yo no me puse de acuerdo en el mensaje. Él decía acerca del maná, ¿se acuerdan? Que el maná venía, tenían un horario para salir al maná, y aquel que se llevaba de más también se le echaba a perder. O sea, tenían que recoger lo que necesitaban. La palabra tiene lo que necesitamos. Lo que está escrito en la palabra es lo que necesitamos para vivir. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida eterna, tu palabra trae vida. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. De modo que cuando yo no estoy comiendo su palabra, porque Él es el verbo hecho carne, dice: yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, dice Jesús sobre él, para que el que de él come no muera. Y vuelve a decir Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Nadie murió en la casa de Obed-edom, nadie. Sin embargo, los filisteos, cuando tuvieron el arca, tuvieron mortandad ahí los filisteos. Le salieron tumores, piojos y todo lo que usted se puede imaginar. Pero la gente de los 29.999 estaban expectantes de ver qué iba a pasar con Obed-edom. Hay muchos que están expectantes de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, a ver qué pasa en nuestra vida. O para hablar bien, o para hablar mal. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. Yo soy. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra opción. Mire, muchos dicen: todos los caminos llevan a Dios. No es cierto, hay un solo camino. Y dice Jesús: yo soy el camino, yo soy el pan de vida. Por eso está representado en el arca las tablas de la ley, su palabra, la vara de Aarón, el Espíritu Santo, y el maná, que es Jesús. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida todos los días para seguir adelante. ¿Sabes cuál es la meta de un cristiano? El cielo. Esa es nuestra meta, el cielo. Yo a veces les digo, ¿se acuerdan de esa película del Terminator? No sé si es la 1 o la 2, pero que el robot ya va así, ya le cortaron, no sé, ya lo quemaron, ya lo fundieron, pero todavía se va arrastrando. Si tenemos que llegar así, sin un ojo, sin una mano que nos sea ocasión de caer, córtala, móchala. Como dijo el Bronco, móchele. ¿No? Pero lleguemos agradando a Dios y dejemos a un lado lo que tenemos que hacer. ¿Sabes por qué, Abraham? El tiempo está cerca, hermano. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para ti. Ya no hay tiempo de estar sentados, hermanos. Es tiempo de ceñirse. Es tiempo de mantener encendida la lámpara. O sea, lo dijo, ¿tú lo dijiste, pastor? ¿Las lámparas? ¿Qué necesitaba la lámpara para estar encendida? ¿Y qué es el aceite? El Espíritu Santo. Necesitamos estar buscando las cosas espirituales. Porque el día no lo sabemos, pero las señales sí nos dicen que el día está cerca. Puede ser mañana o al rato, no lo sé. Pero yo debo de mantenerme en las cosas de Dios. Y entonces vaya conmigo otra vez a 2 de Samuel. Aquí viene lo bonito. Esta historia acaba bonita. Versículo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. De la casa de bendición donde estaba siendo bendecido, traslada la bendición al reino. Y hasta que muere David está la bendición. Pero tuvo que dejar muchas cosas David. Tuvo que entender que Dios era veraz, que Dios no podía ser engañado.
Tuvo que ser. ¿Qué le dijo a las últimas palabras que David le dice a su hijo Salomón? Aprende lo que yo hice con Jehová, sigue el camino de Jehová. Ese es el consejo final que le da a su hijo. Ya Salomón es otra historia, pero tuviera que ver también esta mañana. ¿Y cómo empezó Salomón? Dice que un día se le aparece el Señor y Salomón le dice: dame sabiduría. Dios le da sabiduría, pero Salomón se cansó de la ley de Jehová y se fue a buscar mujeres, que Dios había dicho que no buscara mujeres para que no hiciera alianza, porque si iban a hacer alianza iban a desviar su corazón. ¿Sabe cómo terminó Salomón? Con un corazón desviado, porque tuvo 1000 mujeres y esas 1000 mujeres le pidieron que les levantara templo, y como Salomón ya le había rendido el corazón a esas mujeres, inclinó su corazón hacia ellas y pervirtió su corazón, porque dejó de buscar las cosas espirituales. Si tú y yo dejamos de buscar las cosas espirituales, amado hermano, vamos a inclinar nuestro corazón a los deseos del mundo, a los deseos de la carne, y entonces vamos a caer muertos espiritualmente, primeramente, como Usa. Y entonces dice David: han pasado 3 meses, que se prepare el pueblo, vuelvan a poner la barbacoa, vuelvan a hacer todos los preparativos, que voy a ir por el arca y ahora sí la voy a traer. Y entonces llega David después de 3 meses, le toca la puerta a Obed-edom y le dice: Obed-edom, vengo por el arca. Y Obed-edom no tiene problema alguno, le dice: mi señor, llévese el arca, y trae consigo el arca. Y entonces es un gran día de mucha fiesta ese día, porque es cuando David empieza a danzar de una forma como nunca lo había hecho, y todo el pueblo tenía una gran fiesta, porque la presencia de Dios había vuelto a llegar sobre el pueblo que Dios amaba. Dios nos sigue amando de la misma forma. Dios no hace acepción de personas, de nadie, hermano. Dios no me ha dejado, ni me ha abandonado. Y puedo decir con orgullo, y lo he dicho, cuando vi aquella vez a Edgar, que lo invité con su esposa a predicar aquí en México, le dije: gracias por lo que me enseñaste. No ha sido fácil, pero sigo. Y he aprendido a tener todos los días la presencia de Dios en mi casa, con mis hijos. Leemos, oramos, buscamos las cosas espirituales y comemos el maná que es Jesús. No nos falta nada. No soy un millonario, pero Dios hasta me permite viajar a Estados Unidos, y aparte me bendicen. Pero yo cumplo con traer lo que es del Señor. Derribo falsos argumentos, me congrego, derribo falsos argumentos, porque Dios, sea Dios veraz, dice su palabra, sea Dios veraz en su palabra, no va a cambiar su palabra. Entonces, ¿quieres que Dios bendiga tu vida más todavía? Busca las cosas de Dios, te lo digo. No hay tiempo de seguir siendo oidores, es tiempo de ser hacedores. ¿Cuánto tiempo más? Dijeron: Señor, la vamos a correr. No, denle chance, 1 año más, vamos a llegar a una temporada más. ¿Cuánto tiempo más, Pati? ¿Cuánto tiempo más, Marina? ¿Cuánto tiempo más, ahora? ¿Cuánto tiempo más, María? ¿Cuánto tiempo? Hoy es el tiempo. Este es el día. Dios es veraz. Ponte de pie un momento, de verdad que yo espero que este mensaje lo vuelvas a leer ahí en tu casa, vuelvas a ver todo lo que hizo Obed-edom, vuelvas a ver cómo Obed-edom estaba preparado. Nadie le fue a avisar a Obed-edom. Fíjate que el rey ha pensado: Obed-edom estaba, porque ese era su diario vivir de Obed-edom. Él no se esperaba que le tocaran la casa, y mucho menos que fueran a llevar la presencia de Dios a través del arca. Sin embargo, Obed-edom sí sabía que Dios era celoso, y que si no había santidad, cualquiera podía caer muerto, porque la presencia de Dios es eso. Obed-edom no estaba, nadie de su casa estaba avisado que el rey iba a pasar a dejarle el arca. Ellos estaban todos
¿Estamos preparados si fuera hoy el rey David a tocar para dejarnos el arca? ¿O le teníamos que decir, espérate? Porque David dijo 3 meses, aguántense 3 mesecitos, voy a poner en paz lo que tengo que poner en paz con Dios. Yo no sé si David se purificó, se metió a la presencia de Dios, pero lo que sí sé es que él no se quiso llevar el arca porque él también sabía quién era Jehová. Y él sabía que algo no estaba bien en su vida, pues dijo, no me la voy a llevar, es más, ni la voy a tocar. Hubo temor de David. Eso es ser honesto con Dios. Usted y yo necesitamos ser honestos con Dios. Mire, Dios nos conoce lo que somos. Y Él tiene algo que se llama misericordia. Y en su misericordia, Él perdona mis pecados cuando yo los confieso. Pero también me dice apártate. ¿Qué le dijo a la mujer? Levántate, vete y no peques más. O sea, yo tampoco te voy a condenar. Aunque todos aquí te querían condenar y aunque yo soy el único que sí te puedo matar a pedradas, porque Jesús sí la podía matar a pedradas, porque Él era santo, Él no tenía pecado, le dice, levántate, levántate. Hoy nos dice el Señor, levántate para ti. Levántate, que Dios sabe lo que tiene que hacer contigo. Tú tienes una palabra de parte de Dios desde hace 30 años. Yo soy testigo. Dios te ha dado una palabra también a ti. Ahora levántate. Dios no ha cambiado. Él no va a cambiar. Me da gusto verte, Noelia. Pero dice, vete, levántate. O sea, levántate. Dios no quiere vernos humillados en el suelo. Dice, levántate. Pero vete, no peques más. Ahí va a estar mi palabra. Yo me tuve que levantar muchas veces de mi pecado. Me da pena decirlo. Agradezco a Dios. Entonces hoy procuro no cometer errores, los mínimos errores que pueda cometer. Pero esto tiene que ver con mi relación con Dios. No haga costumbre el dejar de venir a la iglesia. No hagas costumbre. Si esta es la casa que Dios puso para que crezcas y aquí produzcas el fruto, ven. A mí me mandó hasta Culiacán, y para mí era fácil quedarme aquí en la iglesia en Polanco. Me tuve que ir para allá, pues allá, Señor. Levántate. Cierra tus ojos un momento. Quiero que esta mañana, tarde ya, me imagino ahorita, no sé, ya perdí la noción del tiempo. Quiero que tú vuelvas otra vez con el Señor. Él no te va a juzgar, yo menos, el pastor Edgar menos. Él no nos va a juzgar, pero sí quiere esta tarde que le digamos, Señor, que venga tu presencia. Mira, yo te lo digo delante de Dios, amado hermano, de verdad, y no porque Dios dice a la pasada, Dios no tiene consentido, nadie es consentido de Dios. Dios es veraz con todos. Y la verdad es que yo puedo decir de qué forma Dios me ha bendecido. Ocupaba un carro, me dieron para comprar un carro. Ocupaba echar a andar la iglesia, me dieron el dinero para la iglesia. Una vez ocupábamos una guitarra, alguien dijo, aquí está para la guitarra. Y no es por el alguien, sino es porque Dios hace las cosas. Porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él te va a dar, dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, Señor. Y si hacer tu voluntad implica que yo me aparte de las cosas carnales, de buscar las cosas de la carne para hacer tu voluntad, haré tu voluntad. Pero me levanto y voy. Cierra tus ojos, Padre. Señor, gracias porque esta mañana, Señor, tu palabra ha venido a hablarnos, Señor. Dile, Señor, yo no sé, tú sí lo sabes cómo te he fallado, pero te quiero pedir perdón esta tarde, Señor. Dile, perdóname, Señor. Perdóname porque no he hecho lo que debo de hacer, Señor. Pero tu misericordia me ha guardado, Señor.
Aunque han dado en las cosas que no te agradan, tú me has guardado, Señor. Y un día le dije, Señor, dame una oportunidad más, Señor, una más. Me había dado muchas oportunidades, siempre me dio oportunidades. Pero aquella vez cuando me secuestraron dije, esto es de veras, estos hombres me van a matar y yo no sé si sea el último día de mi vida, Señor, pero lo que tenga que suceder después de esto, no sé si ya me van a matar o no, pero yo le tuve que pedir perdón genuinamente de todo. Le dije, si tú me dejas vivir, Señor, yo te voy a servir. No me voy a volver jamás atrás, voy a ser sincero, voy a ser honesto en todo, voy a hacer las cosas que te agradan, pero dame solo una oportunidad más. Y cuando yo salí de ahí, me dijo el Señor, ahí está la oportunidad. Y tal vez sea hoy que tú le debes decir, Señor, dame una oportunidad más. ¿Sabes? Dios te la va a dar, hermano. Hacer morir las obras carnales de nosotros, dice el apóstol. Hacer morir lo que no es agradable a Dios. Tú y yo necesitamos hacer morir eso. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti.